Este canal de YouTube Nelter de la Cruz no se les olvida, no se la y acá abajo la campanita piquene, puchene, chingue, no la mano. Vámonos con Tokio. Presidente, ¿qué posibilidades hay de que su gobierno presente un esquema, estudios que hay sobre el dumping que tienen las exportaciones de los Estados Unidos a México de granos, sobre todo de maíz y de trigo, porque esto afecta no solo a México, porque mucho a los productores les rompe el esquema cuando se puede importar por abajo de los costos maíz amarillo transgénico que no es de buena calidad, que tiene muchos… pero esto también afecta a los Estados Unidos estuvimos platicando con el investigador Timothy Wise, que ha hecho todo un estudio muy amplio sobre los efectos nocivos del dumping en Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos se gasta una millonada en subsidiar a los productores de ese país y para que exporten, para que tengan una sobreproducción, y los que más se favorecen es, pues, como siempre, los grandes corporativos agroindustriales de ese país, y también se favorece a los corporativos mexicanos, a las empresas que trabajan con trigo, como Bimbo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que esto en México, este dumping, afecta a los productores? Además, a los productores mexicanos de maíz blanco se los catalogan como maíz amarillo en la bolsa de Chicago. Entonces el maíz blanco es mucho más, tiene un valor mucho más grande y sirve para la alimentación, que en cambio el maíz amarillo transgénico es nocivo. Pero hay otro factor que muy, muy importante: hay una migración. O sea, al no tener posibilidades los mexicanos, porque los gobiernos neoliberales aceptaban el libre comercio, quitaron los aranceles con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que quitaron en el 2007, me parece, ya todos los aranceles para la importación de granos se quitaron. Entonces hubo expulsión del campo a las ciudades y a los Estados Unidos, una gran migración. Muchísimos mexicanos salieron porque no tenían en el campo. Además, los apoyos, el gobierno sí aplicaba, los gobiernos liberales sí aplicaban la ortodoxia de nada de subsidios aquí en México, cuando en Estados Unidos sí había subsidios. Entonces, explicarle al gobierno, al Congreso de los Estados Unidos, que esto está fomentando la migración, porque las gentes no se pueden quedar por ese comercio desleal que hay, y explicárselos a este investigador de los Estados Unidos, que es de veras una persona estudioso, que está viendo todos los efectos nocivos del dumping. Sí, es un tema importante. Los productores de Estados Unidos, los grandes productores, pues tienen también mucha influencia en el Congreso y cuidan mucho todo lo relacionado con el comercio de granos. Nosotros lo que hemos logrado es que no se permita el uso del maíz transgénico
para consumo doméstico, que en todo lo relacionado con la alimentación de los mexicanos, lo que se utiliza para la harina de maíz, para tortillas, sea maíz blanco. Y somos afortunadamente autosuficientes en maíz blanco. Y ya se aceptó ese acuerdo para no utilizar maíz amarillo para consumo humano. Ya emitimos un decreto, se modificó porque los escuchamos y se amplió el plazo, pero ya hay ese acuerdo. Lo ideal sería hacer una investigación a fondo, las agencias de salud de Estados Unidos y de México, para ver posibles daños del transgénico, porque esto es bueno para la salud de mexicanos y de estadounidenses, pero hay mucha resistencia a eso de parte de Estados Unidos, mucha resistencia por los intereses. Entonces, lo mínimo es que nosotros no permitamos el uso del transgénico. Además, nosotros tenemos 60, 70 variedades de maíz nativo. El maíz es originario de México. Tenemos que cuidar nuestro maíz, nuestras semillas, y lo estamos haciendo. Pero sí es un tema muy delicado porque son intereses lo que tú planteas. Por eso el primer tratado fue muy desigual porque se puso a competir en condiciones de desigualdad al productor mexicano con el productor de Estados Unidos, cuando el productor de Estados Unidos recibe subsidio. Y aquí, como tú dices, por eso hablaba yo del subsidio, porque satanizaron la palabra. Subsidio era lo peor. Y resulta que en Estados Unidos subsidian, pero en grande. ¿Sí? En Europa, por tener una vaca, una res, le pueden dar al dueño hasta $1 diario de subsidio. No crédito, sino por producir. Y aquí se satanizó por completo el subsidio y se puso a competir a los productores de México con los productores del extranjero en condiciones, repito, de desigualdad. En Estados Unidos le llegan a dar al productor hasta el 80% de su costo de producción vía subsidio. Entonces, por eso pueden vender más barato. Porque aquí en México, hasta ahora, es que estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes
los precios de garantía, apoyando de manera directa a productores, porque antes estaban olvidados por completo. De todas maneras, es muy disparejo, pero sí son intereses muy fuertes. Bueno, están financiando investigaciones constantemente, influyen hasta en la decisión de a quién van a entregar los premios Nobel en ciencia. No, eso es un asunto muy especial. Entonces nosotros vamos despacio, pero sí cuidando la salud del pueblo. Ayer, por ejemplo, un magistrado, a ver si tienes el dato, le concedió un amparo a Phyllis Morris, porque como prohibimos lo de los vapeadores, se aventó el magistrado a conceder el amparo a la empresa en contra de la salud, argumentando de que se viola el libre mercado. ¿Y la salud dónde queda? ¿No tienes la información? Vamos a aprovechar y a ver también quién fue el magistrado. Porque esto antes no se conocía. Pero imagínense cuánto interés económico, sí, nada más que a costa de la salud del pueblo y de los jóvenes. Y a ver que nos mande Alejandro Schwartz lo de el mensaje, a lo mejor lo tienes tú, sobre el vapeador, sobre la canción que grabaron sobre el vapeo, para que nos sirva. Estos corporativos mundiales destinan muchísimo dinero a la publicidad y a lo que llaman lobby, que realmente es coyotaje, pero muchísimo dinero para el lobby, para el coyotaje, para corromper a todo el que se deja. A ver si tenemos la resolución. Claro que vamos a impugnar esa resolución, ese fallo. Tenemos que andar pendientes. Señor presidente, también este investigador de los Estados Unidos también dice que no hay tanto diferencial de costos de producir con transgénicos que dejarlos sin transgénicos. El problema son los intereses de Monsanto, Bayer y de otras empresas de biotecnología, que son las que están, pero tratar de convencer al gobierno de los Estados Unidos
de que pues, hay un mercado aquí en México para los productos, para los granos que no sean transgénicos, mientras que los transgénicos están teniendo problemas. Es más, en Estados Unidos tampoco se acepta. Las cajas de cereales tienen libres de transgénicos, de los cereales que se venden en los supermercados, ¿no? Entonces, hay una lucha también en los Estados Unidos para no consumir esos, y han logrado que en las cajas se hagan estos productos sin grano transgénico. Nosotros hemos hecho ya planteamientos, ¿no? Primero, de que se haga la investigación médica de salud sobre los posibles daños del transgénico, sobre el maíz. No hemos avanzado en eso. Y otra cosa que ya se había aceptado y estamos esperando es de que se comprometan a producir maíz blanco, lo que tú estás señalando, sin transgénico, pero y que los costos se pueda adquirir y vender. Sin embargo, es que el transgénico requiere de un agroquímico especial, o sea, es una cadena, y eso tiene que ver con las grandes empresas. Tecnología. Sí, pero bueno, hay que continuar buscando esto, pero eso es, no tienen lo del vapeador, la musiquita. ¿Ah? ¿El oficio qué? Pero ya decidieron, ¿no? ¿Y qué? Por el debido proceso no lo puedo decir. Ah, no lo tengo ahí. No, pero que hoy, si es posible, se dé a conocer, ¿sí? Con todos los elementos. Pero no tienes lo del… Y aquí lo pasamos una vez, el video. Para los jóvenes, porque se hablaba, nada más con eso hay elementos suficientes para no permitir la comercialización de los vapeadores, porque sostienen ahí de que tienen 5 sustancias nada más y que no son dañinas. Y se hizo una investigación y se encontró de que tienen como 25, 30 sustancias, y sí hay sustancias muy dañinas, incluso cancerígenas. Ya para que los especialistas de COFEPRIS señalaran que era peor que el cigarro, que es más dañino que el cigarro. Pero bueno, vamos. Buenos días, Liliana.